Bueno, buenas tardes y bienvenidos pues, a esta primera actividad en el marco de la cuarta edición del Ciclo del Recuerdo, que este año pues, lleva por título El Recuerdo Imaginado, ¿no? Tengo que decir que ya se ha convertido, sobre todo pues, durante el mes de abril, en una obligada concurrencia. Nació hace 4 años, en este caso también con la complicidad del Ayuntamiento y particularmente de la Casa de Cultura y de su director Pepe Ayelo, junto con la colaboración y también complicidad de la Universidad de Alicante, en este caso materializada en su sede, en Villena. Empezó con una exposición sobre la Segunda República en la provincia de Alicante y particularmente también en Villena, con una conferencia de un profesor de la UOC. Se ha ido enriqueciendo todos los años con diferentes aportaciones, formatos y visiones. Hemos tenido pues, cine documental, hemos tenido conferencias, también exposiciones, y hemos llegado pues, a una cuarta edición verdaderamente de lujo, ¿no? Donde de alguna manera el ciclo de recuerdo sirve para aprender recordando, disfrutando, conociendo y reflexionando, y todo ello a través de diversos formatos que en esta ocasión vamos a tener con conferencias, guión, series televisivas, teatro, incluso también tertulia literaria. Yo creo que es una muy buena ocasión para, como he dicho, aprender y sobre todo también para acercar el conocimiento y el recuerdo a todos los públicos. Yo no tengo más que agradecer en este caso pues, la ayuda, el esfuerzo de la Casa de Cultura, de Pepe Ayelo, del Ayuntamiento de Villena y sobre todo de las personas que van a venir pues, durante estos días pues aquí a la Casa de Cultura. Se van a dar cita todas las tardes a las 8 pues, para disfrutar recordando. Muchísimas gracias. Antonio, gracias. Hola, buenas noches, amigos, amigas. Rodolfo, estamos contigo esta noche, ahora te presentaremos. Los Ángeles, buenas noches. Bienvenidos, Pepe, un saludo también. Bienvenidos, bienvenidas a este inicio de este ciclo del recuerdo. Hablar del recuerdo y hablar aún de un ciclo, como algo circular, puede hacer que a nuestra mente vengan ideas distintas, a nuestra mente o a nuestro corazón, ideas o sentimientos diferentes. Muchas veces la melancolía o la tristeza, la nostalgia, la añoranza, hay quien el miedo, la rabia, la indignación o la tensión, pero a veces se nos olvida que el recuerdo, como muchos ya han dicho, es sobre todo futuro. El recuerdo más que pasado se nos lanza hacia adelante, ¿no? El recuerdo completa con lo que fuimos o con lo que otros fueron lo que podemos alcanzar. Un futuro que presenta la historia a partir de lo vivido y lo acontecido y que podemos mejorar superando errores pasados cuando es el caso o incorporando experiencias exitosas que nos ayudan siempre a crecer. Por eso creo sinceramente que es de agradecer y de aplaudir que podamos contar con una propuesta cultural como la que este ciclo nos ofrece, que bien decía Antonio, con una combinación grande de géneros, de estilos, de propuestas. Tanto Antonio Martínez como director de la sede universitaria y Pepe Ayelo como director de la Casa de Cultura, junto a las bibliotecas municipales, junto al circuito cultural de la Generalitat Valenciana, nos permiten centrarnos y entrar en una variedad de situaciones y de momentos que nos llenarán no solo de memoria, sino también de ilusión con toda seguridad. Han sabido conjugar la mirada al pasado con la actualidad viva, eso en el programa lo vemos claramente, y como os decía, los géneros y las artes con una realidad muy cercana y a veces dura, a veces mucho más rica. Y así nos ofrecen un ciclo cargado de cariño y cargado de memoria. Unos actos de primer nivel que nos van a permitir disfrutar de 3 días, hasta el sábado creo que vamos a tener estas actividades, 4 días llenas de una alta implicación. Gracias a todas las personas que habéis colaborado en este evento. El programa es excepcional, y lo digo sinceramente, necesario. Si lo analizamos veremos cómo nos provoca y cómo nos evoca muchas cosas. Y sobre todo en tiempos modernos, en tiempos actuales, en los que seguimos repitiendo modelos pasados, ¿no? Modelos caducos
de enfrentamiento, de poder, de intimidación, de corrupción, en los que, si hablamos de recuerdos, seguramente sí que podemos llenarnos de esperanza, pero si no, será la rabia la que nos llene. Para abrir este ciclo, me permito traer ante quien aquí está y hablar de dos personas, unas frases de ellos que también apostaron en su vida y en su obra por el recuerdo y por la memoria, como elementos para avanzar, como elementos de verdad y de justicia. Uno es Monseñor Gerardi, vilmente asesinado en 1998 por agentes vinculados al Estado guatemalteco, de quien celebraremos la semana que viene su asesinato, que decía: queremos contribuir a la construcción de un país distinto, por eso recuperamos la memoria del pueblo. La otra persona, también fallecida desgraciadamente, es Eduardo Galeano, de quien hace apenas unos días, creo el 13 de abril, hemos recordado el primer aniversario de su ausencia, ¿no? Sus palabras también muy atrevidas y sobre todo evocadoras. No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la memoria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. La memoria viva no nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Creo que estas palabras nos llenan de satisfacción y de emoción y nos permiten decir el gran acierto de este ciclo que esta tarde vamos a abrir, y de aquí al sábado lo disfrutaremos. A continuación, Pepe Ayelo nos presenta mejor el tema. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Antonio. No sabría precisar el año, pero sí que me acuerdo perfectamente de la situación. Seguro que en la primera mitad de los años 80, en el todavía destartalado Teatro Chapí, se representó una obra que, desde mi punto de vista, a mí personalmente ha marcado mi vida. Una obra que se llamaba El veneno del teatro. La representaban José María Rodero y Manuel Galeano. Hay que decir que los que fuimos al teatro, lo primero que nos encontramos fue que la configuración había cambiado y medio patio de butacas había desaparecido y había un billar montado. Esta obra, que he de agradecerle a mi amigo Antonio, que después me gustó tanto que me regaló incluso el dossier, que lo guardo con mucho cariño. Esta obra eran autores Rodolfo Sirera y José Luis Sirera. Rodolfo Sirera nos acompaña esta tarde y José Luis no está con nosotros, pero sí siempre va a estar en nuestro recuerdo. Una persona amante del teatro y de las manifestaciones populares del teatro, que tuvimos la oportunidad de tener en Villena en alguna ocasión viendo las embajadas y que les causaron bastante admiración. Y hablamos de Rodolfo. Rodolfo, además, ha sido uno de los actores que han ayudado a configurar la escena cultural de nuestro país valenciano, de la Comunidad Valenciana. Desde la gestión cultural en la Consejería de Cultura, ayudó a construir y participó de manera activa en la construcción del circuito teatral valenciano, es obra suya junto con algunos gestores más, y también del desaparecido Centro Dramático. Fueron años de efervescencia cultural, de ilusión, y si hoy somos lo que somos, en una buena parte lo debemos a esa labor de estos gestores que siempre creyeron que la Comunidad Valenciana no acababa en los límites de la ciudad de Valencia, sino que la Comunidad Valenciana la construíamos todos desde los pueblos, y que la cultura se manifestaba en cualquier lugar donde había ilusión y ganas de hacer. Esta es la labor que Rodolfo hizo desde la Consejería de Cultura, y que yo creo que todavía bebemos y vivimos de ella, en buena parte de ese espíritu de la red, que ahora de la red de lo que tanto se habla ahora, y que en aquel momento nadie pensaba que se podía trabajar en red y nosotros trabajábamos. Esto ocurrió hasta finales de los 80, cuando Rodolfo ya decide dedicarse exclusivamente a la escritura. Y lo hace escribiendo textos teatrales y también guiones de series de televisión. Yo tengo que decir que una de las cosas que más me alegraban cuando veía alguna obra en la que Rodolfo participaba como guionista es que inmediatamente
en el reparto aparecían actores de teatro de verdad, no cromos, ni guapos, ni guapas, ni gente que no sabía qué decir y que después lo doblaban, sino actores del teatro, gente curtida y crecida en los escenarios, cuyo nombre a lo mejor no aparecía en el pronto, pero sí en muchos programas de mano de obras que se representaban en los pueblos y en las ciudades. Creo que España, si tiene un buen plantel de actores de series televisivas, es porque precisamente los ha tomado prestados del teatro, ¿no? Y la Comunidad Valenciana tiene muchos así. Eso se debe en buena parte a que este hombre ha escrito guiones de series tan importantes, yo creo que para la historia de la televisión de nuestro país, como Herencia de Sangre en el desaparecido Canal Nou, pero también como Amar en tiempos revueltos, que yo me tengo que confesar, pues un adicto hasta que abandonó la televisión privada. Y un adicto porque de manera singular en esta serie se va contando la historia de gente pequeña, de gente común que vivía en un barrio de Madrid que empieza en la segunda, después de la Segunda República, en la Guerra Civil, y la vivencia de la dictadura. Y como centro, el amor. El amor presente constantemente en la obra y porque por amor lo podemos todo. Rodolphe, ahora nos lo contaba, trabaja en otros proyectos, tiene acabado una serie televisiva sobre la Catedral del Mar, otro bestseller de nuestra literatura, y también trabaja en una obra que empezó junto con su hermano José Luis, que habla de la capitalidad de Valencia durante la Guerra Civil, a finales del año 36. Para nosotros, sinceramente, es de agradecer la generosidad que ha tenido Rodolphe para acompañarnos esta tarde, para abrir este ciclo al que le tenemos tanto cariño y en el que vamos a seguir empeñados y empeñadas en que tire para adelante. Quiero agradecerle desde aquí la labor que ha hecho todo el equipo para que fuera adelante, como Antonio, como las técnicas de la biblioteca que se han ilusionado desde el primer momento, el colectivo Ciudad Filosofía, que también ha trabajado para que mañana tengamos una obra bastante dura sobre la tragedia del día 42, y sobre todo agradeceros a todos vosotros y a vosotras que estéis aquí esta tarde y que si podéis repitáis en las 3 tardes que quedan. Rodolphe, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Sí? Antes que nada, gracias por esta presentación tan llena de afecto, tan emocionante, porque realmente yo en situaciones así me siento muy cómodo, me siento muy feliz y me siento agradecido porque el trabajo realizado a lo largo de muchos años, de repente piensas que tiene sentido, que ha servido para algo y que por lo menos has intentado facilitar el trabajo creativo a mucha gente y en algunos momentos también has ayudado a que algunas personas o muchas personas sean, aunque solo sea por un periodo muy corto de tiempo, un poco más felices. Hace ahora 2 años y medio, mi hermano Josep Lluís y yo participábamos en el seminario Historia y Cine, la construcción del pasado a través de la ficción, que será el título, seminario organizado por la Universidad Menéndez Pelayo de Valencia, por la institución Fernando el Católico de Zaragoza y por la Universidad de Valencia. Mi hermano Josep Lluís presentó una ponencia titulada Vivir o revivir la historia a través de una cámara. La televisión se pasea por la historia contemporánea de España, y la mía, que la complementaba, se titulaba Amar en tiempos revueltos, la dificultad de una serie diaria. Mi intervención partirá de ambos trabajos, muy especialmente del de mi hermano Josep Lluís, que, como se ha dicho antes, falleció hace 3 meses. Mi hermano, con el que, como decía el poeta, tanto he querido y con el que tantas cosas hicimos juntos. Una parte de Amar en tiempos revueltos, entre otras cosas. Y a quien quiero rendir
con este motivo un homenaje. Una advertencia previa. Cuando hablemos de Amar, nos referiremos siempre a Amar en tiempos revueltos, la serie de televisión española. La serie que actualmente se emite en Antena 3, que se llama Amar es para siempre, es lo que en el argot profesional se conoce como spin-off, es decir, una serie que surge de otra serie, es una serie consecuencia de aquella serie que dejó de emitirse en televisión española debido a problemas, digamos, de organización dentro de televisión española, problemas presupuestarios y problemas de otra índole, y que fue adquirida por Antena 3 con ciertas, digamos, diferencias con respecto al original. Pero digamos que la serie genuina es la serie de televisión española, la serie que creamos y realizamos con una libertad como nunca se había producido en la televisión española, posiblemente, que se inició en la época del gobierno Zapatero, en la cual Televisión Española gozó de un estatus de completa libertad, sin interferencias políticas, y que pudimos trabajar, insisto, con un nivel de libertad que realmente yo nunca, después de 22 años de profesión, nunca había encontrado ni creo que vuelva a encontrar. Esta serie, la de Televisión Española, insisto, estuvo en antena desde el 27 de septiembre de 2005 hasta el 16 de noviembre de 2012. El primer año estuvo 9 meses, el segundo año 10 meses y medio, casi 11, y a partir de la tercera temporada estuvo en antena todos los días del año, incluido el verano, es decir, los únicos días que paraba eran los sábados y los domingos. Durante este lapso de tiempo salieron al aire 1.716 capítulos. Lo realizaba un equipo amplio de guionistas y durante estos 7 años yo fui el responsable último de guión, es decir, la persona que dirigía y coordinaba el equipo de guionistas y marcaba las pautas argumentales que se desarrollaban en la serie. Amar no es indudablemente la primera serie histórica que se emite en la televisión española, pero sí es una de las primeras, realmente las primeras series históricas de tema contemporáneo se dan en la década de los 80 en televisión española, la única televisión existente hasta 1990. Y se caracterizan por coincidir a grandes líneas en una política de superación del mito, que no realidad histórica por supuesto, de las dos Españas, y la exaltación de los valores éticos y políticos promovidos por las instancias públicas durante la transición. Valores para cuya implantación, en pos de una convivencia plena, había que hacer sacrificios tales como la superación del pasado o su olvido incluso. Lo que no se trata, por cierto, de algo privativo de los audiovisuales, sino que alcanza prácticamente a todos los niveles de la vida cultural española de los años 80. En el caso de las series televisivas históricas o de ambientación histórica, esta exaltación de las virtudes de la transición, en especial su espíritu conciliador, ha sido estudiado en series como las basadas en sendas novelas de Gonzalo Torrente Ballester, Los gozos y las sombras, y Jesús Fernández Santos, Los jinetes del alba, y la trilogía de Arturo Barea, La forja de un rebelde. Estas series rescatan la guerra civil para la democracia, despolitizándola y convirtiéndola en una especie de mito de origen, el momento en que la nación iniciaba su lucha por conquistar las libertades que disfrutan el presente. Estas series ofrecen imágenes conciliadoras, ya sea mediante la expresión purificadora de un tipo de mala conciencia nacional, Los gozos y las sombras, a través de la construcción del enemigo como un otro, ajeno a los intereses de la nación, La forja de un rebelde, o por medio de la unión simbólica de vencedores y vencidos con el matrimonio de los protagonistas, representantes de los dos bandos ideológicos que combatieron
en la guerra real, Los jinetes del alba. En los tres casos se trata de imágenes aptas para la memoria colectiva de un país que en el momento de la emisión había apostado mayoritariamente por el diálogo y por el contrato democrático. Recordemos, estamos hablando de los años 80, los años del golpe de Estado, los años del gran giro político que se produce en el país. Ahora bien, esta conciliación no suponía ni el olvido de lo sucedido, ni de las responsabilidades políticas y morales de ambos bandos, pero muy especialmente de los vencedores. Se sentaban así las bases para una reconsideración de la etapa republicana y la de la guerra civil, pero con dos límites muy claros. Por una parte, el encerrar ese periodo en los límites del pasado, siempre que ello fuera posible, como sucede en las primeras temporadas de Cuéntame, y alejándolo así de las generaciones que no vivieron la guerra y a las que, por cierto, muy poco se les hablaba de ella y del periodo franquista en la enseñanza media. Casi siempre, los que hayan estudiado por aquellos años recordarán que casi siempre en las clases de historia nunca se llegaba a la guerra civil, siempre se acababa un poco antes porque el curso no daba más de sí. Por otra parte, y en correlato estricto con lo anterior, poner el énfasis en los aspectos más obvios del periodo, la guerra misma, por ejemplo, que en la prolongación del conflicto, la posguerra, solo será tratada en los primeros años del nuevo siglo por tres series: Temps de silenci, Cuéntame y Amar en tiempos revueltos, dando así por cerrada la guerra y no queriendo entrar en un asunto en absoluto superado, como lo fue la posguerra y la pervivencia del franquismo, o lo que se llama el franquismo sociológico, hasta la actualidad o casi. Con la aparición de las cadenas de televisión privadas, a finales de 1989, principios de 1990, se inicia la guerra de las audiencias, que en principio tiene un efecto muy negativo en la producción de series nacionales, porque resulta más cómodo y menos arriesgado importarlas, aunque fueran de baja calidad. Esta tendencia comenzará a revertir a partir de 1994 con el estreno en TV3, la televisión de Cataluña, que recordaréis que es la primera televisión autonómica y es anterior incluso a las privadas, es decir, es casi la tercera cadena realmente, ¿no? Que hay en todo el conjunto del Estado español. En TV3 aparece una serie nueva que se llama Poblenou, una serie concebida y dirigida a nivel de guión por el dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet, que tiene otro mérito añadido importante. Representa la creación de un modelo propio de serie diaria, lo que llamamos telenovelas, que después han seguido todas las que a partir de entonces se han hecho en España. Y tiene además otro hecho muy significativo, y es que a partir de Poblenou, cuando empieza la ficción autóctona en España, no hay guionistas de televisión. Las antiguas series que se hacían en televisión española las escribían guionistas de cine, dramaturgos, pero con un nivel, digamos, muy distinto al proceso industrial con el que las series nuevas se tienen que realizar. Y estas series nuevas no tienen guionistas. Y los guionistas de cine, la televisión la consideran un medio inferior, no le dan importancia y hay que buscar guionistas. Y curiosamente, estos guionistas, estos primeros guionistas, salen del mundo del teatro. De hecho, la mayor parte de los dramaturgos de la generación de Benet y Jornet, que es la mía también, acabamos convertidos en guionistas de televisión. Luego ya se profesionaliza mucho este trabajo y hay escuelas de guionistas, hay guionistas de muchos niveles, pero el origen, el inicio, es verdaderamente, lo hacen verdaderamente gente de teatro. Bien, como decía, Poblenou es la primera de esas series que a partir de entonces se hacen en España, y Amar en tiempos revueltos es una serie diaria, es una telenovela, no lo olvidemos. Pero para llegar a ella debemos explicar primero sus antecedentes. A finales de los años 90, la productora Diagonal, que es una productora de Barcelona, acepta la propuesta de un equipo de guionistas formado por Enric Gomà, por Gisela Pou y por mí, para poner en pie una serie semanal
es decir, no diaria, una serie semanal, sobre Cataluña bajo el régimen franquista. Esta serie, lo que cuenta, está delimitado por el tiempo. Es una serie, quisimos hacer una serie que va desde las últimas elecciones democráticas de la República, las del 36, y las primeras elecciones de la democracia recuperada. La propuesta descansa no solo en razones culturales o ideológicas, el proceso de construcción nacional, que en el caso de Cataluña pues tenía su importancia, sino en otras más de tipo estrictamente televisivas. En primer lugar, el interés de los guionistas y en general de los creadores de ficción dramática de Cataluña por los modelos de telenovela provenientes sobre todo de Brasil y en las que el enfoque histórico no estaba ausente. En segundo lugar, la existencia incluso en las historias del presente, como lo eran las telenovelas clásicas de los años 90, de un fuerte substrato del pasado, de un pasado que en las zonas que permanecieron leales a la República, como Cataluña o el País Valenciano, no se pudo cerrar en la transición a causa de ese pacto del olvido al que antes hemos aludido. Así las cosas, Temps de Silenci supo responder a la perfección a ese espíritu revisionista que se iba apoderando poco a poco de la sociedad española, muy singularmente de la catalana, en especial en unos años, los del gobierno de José María Aznar, que se caracterizaron por la ruptura de algunos de los consensos básicos de la transición, como la condena, pese a todos los pesares, del franquismo. En resumen, Temps de Silenci fue quizá la primera serie de ficción de larga duración basada en la posguerra civil española que se produjo y se programó en el territorio español. No solo eso, sino que además presenta un mensaje ideológico claro, en el sentido de que el planteamiento argumental denuncia la dictadura, aboga por la democracia y las libertades y especialmente pone de manifiesto la opresión que durante ese periodo padeció no únicamente la lengua, sino en general cualquier expresión de la cultura catalana que no se aviniera con la dictadura. El éxito de la serie entre la audiencia de TV3, que fue un éxito extraordinario, no solo provocó que la serie traspasase la frontera de la muerte de Franco, porque nosotros queríamos exclusivamente coger esos 20 años y además contábamos la historia con grandes saltos de tiempo, es decir, momentos muy específicos de la evolución de los distintos personajes. Queríamos enseñar que pues no todos los catalanes eran demócratas, por muy juzgados que estuvieran. Había catalanes muy de derechas, dentro de la burguesía catalana pues existía también actitudes muy proclives al franquismo. Queríamos enseñar la llegada de la emigración, queríamos ver cómo iban cambiando, cómo cuando se llegaba a la transición podían estar juntas distintas opciones políticas porque había un objetivo primordial que era construir un país nuevo. Ese éxito que tuvo la serie fue tal que la productora Dígame, consciente de que había encontrado una fórmula interesante, trató de exportarla a otras televisiones autonómicas. Sin embargo, donde cuajó el modelo fue en Televisión Española, que tras unas negociaciones largas acabó acogiendo una idea modificada del proyecto inicial, convertido ahora en serie diaria de sobremesa. Posiblemente porque el prime time, es decir, las series de hora punta, las de después del telediario de la noche, ya disponía de una serie como Cuéntame, de emisión semanal. Y ahora un pequeño excurso. Será gracias al éxito de Temps de Silenci en la televisión de Cataluña, que, insisto, alcanzó altísimos picos de audiencia que hoy serían inimaginables. También es cierto que la competencia era mucho menor. Temps de Silenci llegó a tener capítulos con un 40% de audiencia en Cataluña, con 1 millón de espectadores, que era la 6ª parte de la población de Cataluña. Ese éxito, de alguna manera, influyó para que Cuéntame, que era un proyecto que llevaba 7 u 8 años paralizado porque nadie se atrevía a ponerlo en marcha, Cuéntame, que iba de televisión en televisión, acabara siendo aceptada por Televisión Española, puesta en marcha y
acabará convirtiéndose en un éxito que ha garantizado su pervivencia durante muchos años. Esta transformación, como es obvio, la de lo que era Temps de Silenci en Cataluña, ahora a este proyecto de serie nacional, de serie semanal a serie diaria, obligó a profundos cambios formales, entre los que podíamos enumerar como más relevantes los siguientes. La acción se trasladó a Madrid, había que construir tramas continuas por temporadas, pero con cesuras temporales significativas entre unas y otras, que permitirán no solo la aparición de nuevas tramas, sino también la renovación de personajes. Potenciar la dramaticidad y la cotidianeidad de los episodios para jugar con los referentes de las telenovelas, pero con un elemento añadido muy importante. Al ser una serie que se hacía en televisión española, pudimos contar, y fue una cosa impagable, con todos los fondos documentales de televisión española y sobre todo del Nodo. Es decir, podíamos documentar, acompañar, reforzar las historias que estábamos contando con aquellas imágenes reales del momento que estábamos contando y que estaban conservadas en los archivos de televisión española y del Nodo. Nos permitía también insertar estrechamente a los protagonistas en el decurso histórico, haciéndoles que comentaran, que convivieran y que participaran en multitud de episodios relevantes de aquellos años. Frente a Cuéntame, que no cuestiona el papel secundario que para la mentalidad conservadora le corresponde al ciudadano anónimo, uno de los grandes rasgos distintivos de los protagonistas de Amar en tiempos revueltos, quizá los más característicos, los Gómez Sanabria, que los que conozcan la serie mínimamente son los asturianos, los personajes del bar de la plaza, es que estos personajes se implican de lleno en el curso de la historia y no se resignan nunca a la pasividad. Tras 7 temporadas y más de esos 1.700 capítulos emitidos, apabulla la cantidad de episodios históricos a los que han asistido los personajes fijos, bien directamente, bien a través de los vecinos que periódicamente dan en residir en la Plaza de los Frutos. Pero además de todo esto hay un conjunto de factores originariamente no previstos que contribuyeron a dotar a Amar en tiempos revueltos de unas singularidades que resultaron ser altamente beneficiosas para la buena salud del producto. Cuando Televisión Española contrata la serie, lo hace bajo el supuesto de que debe ser una serie cerrada, es decir, una serie con principio y con fin, y que no tiene continuidad prevista. Pero cuando se entregan los últimos guiones, el criterio cambia y se pide de la noche a la mañana una segunda temporada. Y aquí es donde el problema, en lugar de jugar a la contra, juega a favor. Porque en primer lugar sucede que los personajes de esa primera temporada, que es una temporada larga en el tiempo porque abarca desde los previos a la Guerra Civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, de hecho los protagonistas huyen, cruzan la frontera cuando las tropas alemanas han sido derrotadas, pasan a Francia, la Francia que ha recuperado ya la libertad. Muchos de estos personajes han desaparecido, han muerto. Pensemos que esta primera temporada, insisto, llega hasta 1945, son los años de la guerra y la inmediata posguerra, son años de hambre, años de represión muy dura. En otros casos, bueno, no son cosas históricas, sino cosas inmediatas. Los actores se han comprometido con otros proyectos y es imposible contar con ellos para una temporada que no estaba prevista y, por lo tanto, hay que crear nuevas historias, hay que crear nuevos personajes y, además, se pide que el periodo histórico que abarque la segunda temporada sea más corto, 1 año, 2 a lo sumo. Es decir, ya no es posible hacer grandes elipsis temporales como en sus inicios. Así pues, las historias son nuevas y son desarrolladas por nuevos personajes al lado de otros personajes que se mantienen y que sirven de nexo de unión entre la temporada anterior y la siguiente. Y cuando la serie definitivamente se asienta, que es a partir de la tercera temporada, se comienzan a introducir otras variantes que acabarán por dotarla de su especial fisonomía. En primer lugar, cada temporada tendrá unos temas dominantes: la universidad durante el franquismo, la lucha clandestina, el cine, el fin de la autarquía, la actitud de la Iglesia, pero también el inicio de la toma de conciencia de un sector del clero frente a la represión, la censura en el teatro, la aparición de los primeros grandes almacenes,
la corrupción dentro del ejército durante los años del protectorado de Marruecos, etc. Además, siempre que sea posible, algunos personajes de temporadas anteriores reaparecerán puntualmente, de modo que es posible seguir su biografía y ver cómo esta biografía va siendo condicionada por la evolución de la situación política y social del país. Y, en tercer lugar, en el tramo final de cada temporada se presentan los que van a ser los personajes principales de la siguiente, y al mismo tiempo, en el tramo inicial de esa nueva temporada, se mantienen aún, durante algunos episodios, personajes de la anterior, lo que permite prever, tras el salto de tiempo que sistemáticamente se produce entre cada temporada y la siguiente, qué camino van a tomar dichos personajes en el futuro, de modo que cuando vuelvan a reaparecer, porque muchos de ellos reaparecen, el espectador pueda comprobar si dicha previsión era o no era acertada. Este sistema constructivo, podemos llamarlo así, permite combinar, en palabra de Juan Carlos Rueda y Elena Galán en su trabajo Televisión y Memoria, estrategias de representación de la guerra civil y la transición, permite combinar alusiones de actualidad, una rememoración de rango selectivo y una extensa reflexión pedagógica de las prolongadas secuelas generadas por la guerra. Vamos ahora a enumerar, en palabras de José Luis Sirera, algunas de las estrategias sobre las que se asienta el discurso televisivo. Primero, la aspiración a una España democrática no es una construcción ideológica de la transición, sino que existe un hilo de continuidad entre la España republicana y la utopía, en aquellos años, de los años de la serie, de una sociedad democrática. Pelayo, un personaje emblemático, nos recuerda esa otra España tal como era, y no como el franquismo insistió en representárnosla. Un empeño común de lucha por los valores republicanos y democráticos que implica por igual a los intelectuales, Salvador Bellido en la quinta temporada, que a los miembros de la burguesía, Andrea Robles, primeras temporadas, a los miembros de la pequeña burguesía, los asturianos, paradigma de autónomos emprendedores, que a los trabajadores, que con Antonio a la cabeza se implican en el sueño republicano y lo defienden con las armas durante la guerra civil. Una implicación que también es asumida incluso por sectores eclesiásticos, aunque sea a nivel puramente testimonial. El padre Ángel. Un empeño que va modulando sus instrumentos de lucha y resistencia. Si las primeras temporadas vienen marcadas por el apoyo a la causa de los aliados frente a los fascismos, la labor de Paloma en la primera temporada, la guerrilla, con el caso paradigmático de Luisa, la prima de Manolita e Ignacio, y los fallidos atentados contra Franco, la historia de Fernando, con el paso de los años y de las temporadas asistiremos a la incipiente lucha obrera, a la necesidad de generar conciencia de clase, en definitiva, mediante la instrucción y la solidaridad. Sobre estos fermentos, sofocados o ignorados por el franquismo, se irá tejiendo una maraña de pequeños actos de resistencia y de afirmación, así como un tejido colaborativo e integrador. O en palabras de hoy mismo, se sentarían las bases de un auténtico Estado social de derecho cuando éste no existía. Un Estado en el que Pelayo y su familia darán ejemplos de solidaridad y de comprensión. Cuando en la última temporada Pelayo decide donar sangre a un jerarca del régimen, está dando un ejemplo incontestable de superioridad moral de sus convicciones. Otro aspecto a destacar serían las relaciones personales que se establecen entre los protagonistas. La telenovela es un género de sentimientos y estos tienen un peso muy importante. De hecho, yo le he contado varias veces, Temps de Silenci y posteriormente Amar en tiempos revueltos, que es un poco hijo de esta primera serie, surge de una historia que a mí me afecta personalmente y que es un poco curiosa y que yo luego la encuentro reflejada en un texto de Aro Teglen y la cuento muy rápidamente. Yo tenía un tío, era hermano de mi padre, que era una persona como de izquierdas, por decirlo, de izquierdas muy teórico, pero bueno, que estaba casado con mi tía Enriqueta y tenía pues 2 hijos que eran primos míos. Entonces, bueno, muy mayores ya, cuando ya había muerto Franco,
un día me enteré que mi tío Rafael y mi tía Enriqueta iban a casarse. Y yo me quedé absolutamente sorprendido de cómo iban a casarse. Y entonces mi padre me contó la historia que se había mantenido en silencio hasta entonces. Y es que mi tío Rafael y mi tía Enriqueta no estaban casados. No estaban casados, ahora explicaré por qué, y que mis primos eran, legalmente eran hijos ilegítimos, hijos naturales. ¿Por qué? Pues porque mi tío Rafael se había casado antes de la Guerra Civil, se había divorciado durante la República, pero ocurrió una cosa muy curiosa, y es que el franquismo anuló todos los divorcios producidos bajo la República. Con lo cual, y me permitiréis que cite el texto de Aroteglin, que es muy representativo, dice, cuando se denunciaba al cónyuge, aunque no se le denunciase o se retirase la acusación, ¿qué hacer? El divorcio había sido derogado en toda España, 25 de noviembre de 1939, al mismo tiempo que el matrimonio civil, con efecto retroactivo. En la zona franquista ya habían purgado o arreglado su situación los que estaban en esas condiciones. Al invadir la zona republicana, todos los matrimonios de guerra, los civiles de la República y todos los divorcios quedaban simplemente como no existentes. Igual que el dinero y las cuentas bancarias de la guerra civil, igual que los títulos académicos, habían dejado de existir. Habían tenido hijos, de repente se convertían de legítimos en naturales o adulterinos o de padres desconocidos. Esto pasó en España. Y este fue el punto de partida de Amar en tiempos revueltos. Esa fue la historia a partir de la cual lanzamos esa historia sentimental que luego nos sirvió para articular todo lo que fue la serie posteriormente. Muy significativo es el papel fundamental que se otorga a la mujer en la serie. Este papel permite desarrollar un estudio bastante minucioso de la situación de desamparo e indefensión en que quedó la mujer en los años del franquismo. Las vicisitudes de una mujer empresaria como Ana Rivas son sin duda el mejor ejemplo. Es significativo, de hecho, hago un pequeño también excurso, la última serie en la que he coordinado guión y he participado, que es una serie que es una adaptación de una novela que se llama La sonata del silencio, que se emitirá en televisión española esta temporada, pues cuenta la triste historia de una mujer que ha sido educada en una buena situación económica y con criterios muy liberales, y que después de la guerra se encuentra con que no tiene capacidad para hacer absolutamente nada. Que a lo único que puede aspirar una mujer para poder ser dueña de su destino es a ser o soltera o viuda. Una mujer casada está absolutamente condenada a no poder hacer absolutamente nada sin el permiso del marido. Ni abrir una cuenta corriente, ni obtener un pasaporte, ni desde luego trabajar. Esto ha sido así y durante muchísimos años. Yo he contado alguna vez también que con mi primera esposa, en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco, un año o dos antes de la muerte de Franco, mi mujer había cambiado de trabajo y tuve que ir personalmente a autorizarla, porque si no, no le podían firmar un contrato de trabajo. No hace tanto tiempo de esto. Las vicisitudes de una mujer empresaria como Ana Rivas son, sin duda, el mejor ejemplo. Es significativo que esta vindicación de los derechos de la mujer, negados por el franquismo, será rasgo común de prácticamente todas las mujeres, piensen como piensen en otros terrenos. Luisa, Sole, Manolita, Felisa, en una especie de frente común en el que no hay espacio para la condena de las actitudes de las propias mujeres y sí afirmaciones en positivo ante la actitud de las dispuestas a cualquier cosa por defender a los suyos y sus convicciones, lo que no puede decirse precisamente de muchos de los personajes masculinos. Se trata sin duda de una carrera de fondo, como señala José Luis Sirera, y ello queda manifiesto en el personaje de Leonor, la hija de Marcelino y Manolita y nieta de Pelayo, que no solo está dispuesta a tomar el relevo de las mujeres de la generación de su madre, sino que se proyecta más allá. Aspira a tener estudios universitarios y no se resigna al papel sumiso que el franquismo ha diseñado para las mujeres. Ella es, sin duda, la nueva mujer española, la de la democracia.
En la serie se habla mucho de posguerra y también de la guerra en sentido estricto. Pero la forma de hablar depende de quién lo haga. Matías o Andrés se pueden enorgullecer de su pasado combatiente en tanto que vencedores de la contienda y favorecidos por ella. En cambio, Basilio, el padre de Felisa, los porteros de las últimas temporadas y combatiente del bando nacional, amén de concejal monárquico antes de la guerra, nos dará la otra cara de la moneda, cuando al final de la sexta temporada exhume los restos del amante de su mujer, un miliciano republicano, sepultados en medio del campo, y los entierre en el nicho de su esposa como un acto de amor hacia ella y un acto de reconciliación efectiva por parte de los vencedores. Un acto poco frecuente entre sus filas porque, por supuesto, los auténticos actos de reconciliación y perdón provendrán la mayoría de las veces de los vencidos. Guerra sí, pero no solo la civil. La serie pondrá mucho cuidado desde la primera temporada en insistir en el hecho de que la victoria franquista fue posible gracias a la colaboración extranjera y que, en realidad, la guerra española no fue sino un episodio más del enfrentamiento a nivel mundial entre democracias y fascismo. De aquí la trama de espionaje inicial, ambientada en la ya citada Guerra del Wolframio, temas sobre el que se han hecho últimamente muchas películas y series, trama de espionaje que se desarrollará con más amplitud en uno de los especiales de los que hablaremos luego, o en la protección prestada por el régimen a criminales de guerra nazis como Johann Lemper en la sexta temporada, o toda la trama de corrupción y espionaje de la última, en la que aparece directamente involucrado el ejército español en el protectorado de Marruecos. Finalmente, no podemos olvidar la presencia desde la primera temporada de la Iglesia, la institución y sus miembros. Hay, como es obvio, representantes del catolicismo imperial e integrista, como Don Senén, opuestos a una posible Iglesia del perdón y la reconciliación, representada por Don José Enrique. Por no falta ni un párroco pederasta o un cura contestatario como el Padre Ángel, que incluso acabará en la prisión eclesiástica de Zamora, porque había una prisión para sacerdotes, digamos, rebeldes, o monjas proclives a hacer negocio con los recién nacidos, curiosamente bastante antes de que este tema se convirtiese en noticias de actualidad. En cualquier caso, el peso ominoso de la Iglesia gravitará sobre los personajes y provocará estupendas reacciones de Pelayo y escenas que rozan el esperpento en una tradición muy hispana de irreverencia hacia creencias que son más supersticiones que otra cosa. El final mismo de la séptima temporada, al final mismo, con el supuesto hallazgo de los restos del beato Serafín, beato patrón del barrio donde está la serie, en el sótano del bar El Asturiano. Como decíamos antes, Amar en tiempos revueltos emitió 7 temporadas, 1716 capítulos, con una media de 2,5 millones de espectadores diarios, una cifra muy alta para una serie de estas características. Ha obtenido numerosos premios, se ha emitido en muchos países de Europa y sobre todo de Latinoamérica y en cadenas latinas de Estados Unidos, y ha dado lugar a varias novelas y libros sobre la serie, la época, la evolución histórica, el cómo se hizo e incluso a un recetario de cocina. También se realizaron directamente relacionados con ella 4 especiales o miniseries de 2 capítulos emitidos en horario de máxima audiencia, es decir, por la noche, que servían para completar tramas y biografías que había sido de aquel personaje o lo que no se había visto de aquella historia. Estas miniseries se realizaban con más recursos que los capítulos de la serie diaria, aunque siempre muy por debajo de lo que hubiera sido habitual para aquel formato, y obtuvieron también muy buenos resultados de audiencia. Fueron 4 especiales, como hemos dicho. El primero de ellos, Flores para Abel, era una precuela, es decir, algo que ocurre antes de lo que hemos visto, de la tercera temporada, a la que prologa y a la vez continúa. Se centra en torno al personaje de Fernando Solís, el activista que trama un atentado contra Franco bajo la cobertura de una productora cinematográfica. De hecho, hubo una productora cinematográfica, no que planeara atentados, pero sí que estaba organizada y estaba sustentada por el Partido Comunista de España. Esto es auténtico.
Lo vimos antes de esto como miembro de la resistencia francesa y explicamos sus orígenes y sus actividades clandestinas en España. El segundo, Alta Traición, liga personajes de la primera y de la segunda con la tercera y la cuarta. En sus orígenes vimos durante la Segunda Guerra Mundial la actuación de un espía británico que interviene en la llamada Guerra del Wolframio, y en el especial este espía se casa con uno de los personajes de la serie y descubrimos luego que es un doble agente al servicio de la Unión Soviética, como lo fue Kim Philby, miembro del famoso grupo Los Cinco de Cambridge, que eran espías soviéticos infiltrados en el servicio secreto inglés, y cuál es la implantación de estas redes de espionaje en la España de Franco. El tercero, Quien mató a Hipólito Roldán, se construye en torno a este personaje de la tercera temporada, un bando falangista torturado por un enamoramiento enfermizo de una sobrina, hija de un exiliado republicano, y en torno a una psiquiatría, la de la época, muy agresiva, en la que se recurría con facilidad a la lobotomía como sistema para resolver problemas incómodos y o silenciarlos. El cuarto, titulado La muerte a escena, estaba relacionado con el mundo del teatro, que había sido el tema central de la quinta temporada, y que generó además una obra de teatro que, dirigida por Antonio Netti, uno de los creadores de la serie, recorrió toda España con gran éxito el año 2011. En esa obra, que resumía una parte de las tramas de dicha temporada, un dramaturgo represaliado se presenta a un concurso bajo la identidad de la esposa de un familiar. Él no podía presentarse, obviamente estaba en la cárcel. La obra gana y ambos acaban enamorándose, y la obra será finalmente tumbada por la censura. Este último especial, emitido durante la última temporada, fue en cierta manera un resumen, bajo la fórmula de una película negra, de un film noir, un crimen de motivación y alcance político, de los principales temas desarrollados a lo largo de la serie. Y retomamos para acabar la voz de José Lluís Sirera. Hemos llegado así, nos dice, al final del repaso de los contenidos históricos de una serie como Amar en tiempos revueltos, contenidos que nos ratifican en una lectura del pasado no solo hecha desde el presente, sino también para el presente, con un doble objetivo. En primer lugar, para ayudarnos a entender nuestro presente a través de hechos históricos y lecturas del pasado que quedaron oscurecidas, si no borradas, por la lectura oficial que hace de la transición el arranque de la España actual, relegando guerra y posguerra a un pasado remoto. Amar en tiempos revueltos, en cambio, va al pasado y vuelve de él para contarnos que las cosas no fueron exactamente como la historia oficial nos quiere hacer creer. En la serie se insiste reiteradamente en la pérdida de esos valores existentes en gran medida durante la República, de forma que uno de los objetivos de todos los personajes positivos será implicarse activamente en la lucha por recuperarlos y poner fin a la dictadura. Fracasarán en su gran mayoría, es cierto, pero servirán de ejemplo a quienes tomarán el relevo en dicha lucha, de forma que, temporada tras temporada, los luchadores antifranquistas desaparecidos en la lucha o por necesidades del guión serán reemplazados por otros. Y más importante todavía, su ejemplo irá extendiéndose entre los españoles medios en una serie que desde el punto de vista histórico podría, dice José Lluís Sirera, haberse subtitulado perfectamente Historias de la lucha antifranquista y de las pequeñas resistencias cotidianas contra el régimen. Y ese sería su segundo objetivo, para que no nos dejemos seducir por revisionismos de signo contrario, que no dudan en calificar el régimen franquista como autoritario simplemente y la República como crisol de todos los males que han azotado España desde 1931. Y quizás sea este su más importante mérito. Durante 7 años, y por medio de la ficción televisiva, con todas sus limitaciones, con todas sus contradicciones y errores, Amar en tiempos revueltos, esta producción de pequeño formato y bajo presupuesto y sin pretensiones estéticas, ha intentado acercarse
ha intentado entender y hacer entender 20 años de la historia de nuestro país. Se ha esforzado no solo por entretener, sino que ha ayudado a recordar lo que fue aquel tiempo, lo que sufrimos, lo que vivimos. Con toda su modestia, creo sinceramente que Amar en tiempos revueltos nos ha ayudado a ello. Muchas gracias. He olvidado antes de decir que hay muchos trabajos hechos sobre la serie, trabajos universitarios, artículos publicados, libros, y que la serie, quien no la conozca, puede encontrar en internet información amplísima. Además que la serie se puede ver toda, si alguien tiene moral, para ver los 1716 capítulos en la página web de Televisión Española, Televisión a la Carta. Están todas las temporadas y todos los capítulos. Y ahora las preguntas que queráis hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Antonio José Juan Gil. Sabes, Rodolf, que nos conocimos en el Congreso de la Memoria Histórica, pero fue un momento. Luego marché a hacer el doctorado europeo a París y resulta que la profesora Chaput, no sé si la conoce Marie-Claude, y otros compañeros del tema de la memoria histórica, programaron un seminario sobre la memoria histórica y el cine, ¿no? Ya en París, ojo, en París. Y tuve la gracia, lo mejor que me pudo pasar es que hablaran de ti, que salieras ahí, porque la verdad que no te conoce mucho la gente, pero allí sí te conocieron y hablaron del tema de Amar en tiempos revueltos, también lo del súper y otros como este que me has comentado antes de Cataluña, que tuvo la máxima silencio. Y allí comentaban los profesores, había varios catedráticos, que es una serie de novela que se ha tratado muy bien, porque esto de tratar, por ejemplo, como han salido de gente de la División Azul, los maquis, pues la verdad que en España poca gente se había atrevido a tratarla. Entonces, lo que sí que tengo que decirte es que la habéis tratado muy bien. Se habló también de tu hermano, que sé que falta desde hace 4 meses, José Luis, y la verdad que muy bien. Y me quedé así, se me puso la carne de gallina al oír hablar de ti y de tu hermano. La verdad, lo trataron muy bien y me encantó, y en parte por eso he venido esta tarde. Tenía ganas de decírtelo y que lo supiera la gente de Villena, que la verdad que eres realmente una persona no muy conocida, ¿no? Pero realmente un buen guionista. Muchas gracias. Y la verdad que contento. Algunas veces el profesor Santa Creu, que ha sido mi director de tesis, hablamos de ti y muy bien, me ha encantado. Y que sepas que el 90% de la serie la he seguido y todos los cambios que ha habido, todo el tiempo de represión y todo. Y el tratamiento de todos los momentos de la historia de España, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y enhorabuena por su éxito en el guión de series tan bonitas y eso. Yo quería preguntarle, ya que está usted aquí, que yo soy muy aficionada al cine y las series y así. No sé si se acordará de la película de las maestras de la República. Sí. Pues hay una película ahí, ¿no?, que tiene mucha documentación antigua, más anterior al nodo. Y mi pregunta es que raro, ¿no?, que todo eso se haya conservado después de... O sea, esas cosas se grabaron antes incluso que la Guerra Civil, ¿no? ¿Ya ha visto usted el documental? No lo he visto, conozco el tema. Enardecidamente. Sí. Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que no tenemos mucha tradición, ahora se está empezando a recuperar esto, mucha tradición de mirar nuestra historia. Durante muchos años, sobre todo a partir de la transición, había como una prevención muy grande a tocar cualquier cosa que hiciera referencia a la República, a la Guerra Civil, ni muchísimo menos. Es decir,
lo hemos dicho aquí, la historia de la España contemporánea empezaba en la transición. Todo lo demás era preferible no tocarlo porque podía enfrentar, crear conflictos, y verdaderamente a nivel de ficción, a nivel de televisión, a nivel incluso de documentación, se ha sido muy poco decidido a la hora de enfrentarse con todo esto. Todo ese material yo creo que tendríamos que revisarlo como documentación, y tendríamos que revisarlo también como una base extraordinaria para crear historias de ficción que nos acerquen a nuestra realidad. Eso yo creo que es algo que se ha empezado a hacer ahora, trabajosamente, si se quiere, con esta, a veces, tendencia a la saturación que tenemos cuando o no hacemos nada o hacemos muchas cosas, pero yo creo que vamos a ir normalizándonos, y algún día sueño con que seremos una sociedad lo suficientemente abierta, culta, que asume todas sus contradicciones, y que será posible que todo esto forme parte de nuestro bagaje cultural e histórico. Yo abogo por eso, pienso que puntos como los que has marcado tú tendrán un lugar en una televisión y un cine documental y un cine de ficción en el futuro. Creo que vamos hacia eso, si no cambian mucho las percepciones de los espectadores, porque sabes que también es cierto que en estos momentos el cine mayoritariamente es un cine como muy adolescente y muy poco comprometido, que en estos momentos la gran esperanza está en las televisiones es donde se cuentan historias interesantes e importantes, y yo creo que más pronto o más tarde, cuando volvamos a recuperar una televisión española verdaderamente independiente, como lo fue esos pocos años antes de el último cambio, la última reforma, yo creo que se volverán a hacer cosas interesantes, pienso. Gracias por responderme, porque llego tarde por su. Buenas noches. A mí me gusta mucho el tratamiento que hace histórico, el tratamiento, todos los aspectos políticos. Me gusta el tratamiento del lenguaje, el vocabulario, encontrarnos de nuevo con un vocabulario que hemos ido ya modificando con el tiempo, ¿no? Y te hace consciente de todos esos cambios. Pero me gusta mucho el tratamiento de la mujer. No solamente por esa perspectiva histórica de cómo han sido los cambios, sino de cómo nos plantean las mujeres. Son mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres que tiran del carro, mujeres... me gusta mucho cómo lo hace. Incluso veo modelos de hombres que, a pesar de tener todas esas connotaciones de comportamientos propios de la época, son modelos a seguir. Pienso que son unos hombres también, muchos de los aspectos que abordan, de cómo aparecen los hombres, sería muy interesante que fueran imitados por muchos hombres actuales. Pero el tratamiento de la mujer, desde luego, les felicito. Muchísimas gracias. Esta ha sido una de las cosas que realmente hemos batallado más por ello. Somos conscientes que nuestros personajes femeninos son, en general, personajes muy decididos, muy hermosos como personajes, y también somos un poco tramposos, en el sentido de que muchas veces planteamos mujeres tan decididas que realmente en la época muchas de ellas quizá no podrían hacer aquello que hacen los personajes. Pero esa pequeña trampa histórica que hacemos yo creo que es positiva, porque nos sirve para ver cómo realmente, incluso en las situaciones más difíciles, hay personajes individuales que pueden realmente comprometerse, desarrollar posiciones muy progresivas. También es cierto lo del lenguaje de todas maneras, tengo que decir, ahora esto es una cosa de la cocina de las series. Las series se hacen con actores en general jóvenes, hay actores de edad y que tienen, digamos, un cierto conocimiento de lo que ha sido la historia reciente, pero los actores jóvenes que intervienen en las series son a veces un poco complicados, porque su nivel de memoria lingüística es reducido. En una serie diaria hay mucho texto que aprenderse. Para que nos hagamos una idea, para que una serie de estas características se pueda emitir todos los días, evidentemente hay que grabar, pues si una semana tiene 5 capítulos, hay que grabar en una semana 6 o 7 capítulos para que se pueda alimentar todo esto, lo cual hace que el tiempo de grabación sea muy limitado.
Entonces los actores, cuando tienen que aprenderse mucho texto, pues a veces pues no se acuerdan exactamente de las palabras y dicen lo que tienen que decir, pero lo dicen a su manera. Y claro, su manera a veces pues no es la manera en que se hablaba en los años 40, 50, se cuelan muchos vales que no son de la época. Incluso hay una anécdota muy divertida, de una actriz joven, que le hicieron una entrevista un día, que salía en Amar, y le dijeron, lo último que has hecho, pues ha sido un trabajo muy duro, porque estuve en Amar en Tiempos Revueltos y es que es una serie en español antiguo. Claro, estas cosas pasan también. También es cierto que un equipo de realización tan grande como este, pues mucha de la gente que participa pues son también jóvenes y entonces, por ejemplo, cosas tan tontas como cuando salen militares. Pues es que los ayudantes de realización, los ayudantes de vestuario no han hecho el servicio militar, entonces no tienen ni zorra idea. Entonces te ves militares que salen vestidos de militar y saludan sin gorra, y cosas de estas que ni el director, que también es joven, tampoco lo sabe. Cosas de estas, pifias de estas hemos tenido algunas, pero bueno, pese a todo, los espectadores han sido muy benévolos porque las historias yo creo que atrapaban y entonces estos errores que los ha habido, insisto, pues que son consecuencia del formato y de los recursos limitados, pero yo creo que nos los han perdonado y esa generosidad se la agradecemos mucho. Rodolfo, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido muy interesante de la serie es mostrar mundos que siempre se nos habían dicho que no han existido. Por ejemplo, el mundo de la droga. Recuerdo que, no sé si es la segunda o tercera temporada, aquella mujer yonki y todo el tráfico, que como también el que Madrid era un hervidero de espías y de gente que... Pero sin embargo, la historia oficial siempre decía que eso no pasaba. Pero a mí me gustaría saber decir, todo este tipo que se muestra de estos mundos, sus referentes son hechos reales. ¿Y de dónde surge esa información? Sí, bueno, ten en cuenta que una parte de los guionistas de la serie son gente, no de mi generación, un poco más jóvenes, pero son gente, digamos, bastante formada. Yo soy historiador de estudios, soy licenciado en Historia, mi hermano también. Hemos tenido un asesor para la serie, un catedrático, Ángel Bagamonde. Entonces quiero decir que normalmente la documentación, y teníamos documentaristas que nos extractaban, digamos, la prensa de cada temporada. Entonces habitualmente los datos que se dan son habitualmente datos totalmente ciertos. Lo que pasa es que algunas cosas nos sorprenden. Por ejemplo, antes de que se moviera toda esta historia, lo he citado antes de pasada, toda esta historia de los niños vendidos con intervención de religiosas y todo esto, que ha pasado en los últimos años, nosotros lo habíamos introducido ya en una de las temporadas antes de que se convirtiera en actualidad, porque esto pasaba. Es decir, de todos estos datos hay una parte de historia, que es la historia oficial, y hay otra parte de datos que encuentras en historiadores, en anécdotas. Documentado, quiero decir, los marcos históricos. Efectivamente, claro que había droga, y tanto que había droga, y ahora, si ves la serie El Caso, pues la droga está ahí, presente, es decir, que no son cosas que, no porque no se decían, no ocurrían, claro que ocurrían, evidentemente. Sí, y el mundo del espionaje es completamente cierto. Aquí, los años de la Segunda Guerra Mundial, España fue la famosa guerra del wolframio, que había en Galicia, era un mineral que era necesario para el blindaje de los tanques y para los proyectiles. Entonces hubo un movimiento de espías básicamente ingleses y alemanes para conseguir que el franquismo siguiera, el régimen siguiera exportando ese wolframio que Alemania necesitaba, que al final no se interrumpió cuando el régimen dio el giro y dejó de ser tan aliadófilo y empezó a ser, perdón, tan pro-alemán y empezó a girar hacia los aliados. Pero sí, normalmente la mayor parte de las anécdotas están documentadas en hechos históricos, lo que pasa es que están traídas, llevadas a la ficción. Y de historias de sucesos, etc. Sí, incluso en temas de silenci, que lo digo como otro ejemplo de cosas,
que dices, parece imposible, ¿no? En Tenerte Silencio contábamos una historia de comedia, porque normalmente en estas series mezclas la parte sentimental con una parte siempre de intriga, una parte de comedia. En Tenerte Silencio contábamos una historia de un personaje que estaba convencida que iba a ser raptada por un pterodáctilo. Y esto que parece una locura completa es completamente histórico. Es decir, hubo una historia en Barcelona, en el momento en que está ambientado este capítulo, en el cual surgió el rumor, recogido en la prensa, de que existía una gran ave misteriosa que planeaba sobre Barcelona, y se llegó a hablar de era un pterodáctilo que quizás se había quedado en Montserrat un huevo allí, en fin. Pero estas cosas pasan. Parece mentira, pero sí. Buenas noches. Lo primero, agradecerte que estés aquí en Villena. Es un placer, de verdad. Agradecerte el guión, ¿no? Con los guiones, el trabajo hecho. Pero yo creo que de alguna manera restituye un poco una historia, la normaliza frente al nodo, podríamos decir, pues dentro de lo que es la historia ficción, ayuda de una forma muy pedagógica y muy normalita a conocer y a restituir, ¿no? ¿Crees que habría un momento un poco distinto? Es decir, lo has dicho antes, hay documentalistas en la serie, hay una historia bastante fiel, supongo, a la realidad, pero podría entenderse que es fruto de una época de apertura y que en otro momento podría haber una mar, no sé cómo decir, una mar progre en el presente frente a una mar conservador que quisiera volver a un neonacionalismo rancio. Pues no sé qué decirte. Yo sí que sé que nos movimos con mucha libertad en Televisión Española hasta que se cambió el sistema. Entonces, con el cambio del sistema, bueno, solo hay que ver Cuéntame, por ejemplo, es una serie que pues cada vez, digamos, que es más contemporizadora. Yo creo que en estos momentos, no sé si volver a la mirada a estos tiempos, no sé si realmente se vería con tanta facilidad como se vio en el momento en que abrió todo esto. Yo creo que sí que vamos a un momento difícil. La sociedad está en estos momentos en un grado de una cierta crispación. Creo que ciertos momentos del pasado pueden utilizarse como arma arrojadiza, y no sé si esto es lo mejor para la convivencia. Pero también pienso que ocultar la cabeza bajo el ala no lleva a ningún lado. Es decir, las cosas, porque no las citemos o porque no las veamos, no dejan de existir, existen. Y de hecho, yo creo que lo bueno que tienen estas propuestas, aunque indudablemente idealizamos posiciones que son las que más próximas a nosotros, pero sí es cierto que nosotros en Amar intentamos siempre plantear que hay opciones que pueden no ser las tuyas, pero que son opciones defendibles, que son opciones dignas. En la serie ni todos los personajes han sido antifranquistas, ni todos los personajes han sido de izquierdas. Ha habido personajes de derechas, digamos, civilizados, abiertos, progresistas, y han habido incluso debates con los espectadores muy, muy interesantes. La tercera temporada, la del intento de atentado contra Franco, hubo un debate inmenso porque la protagonista tenía dos opciones. Estaba enamorada de la persona que tenía que ejecutar ese atentado contra Franco, y que era una persona que era un luchador antifranquista, pero que no tenía ningún escrúpulo en matar a quien se opusiera a su objetivo. Y por el contrario, el otro personaje era un profesor universitario que abogaba por una lucha desde dentro del sistema, por una lucha contando, uniendo y no enfrentándose por medio de la violencia. Nuestra opción, y nuestra opción además muy clara y muy decidida, yo la defendí desde el primer momento frente a muchísimos espectadores que querían el amor enloquecido con el luchador, el héroe. Yo pensaba que el héroe, el verdadero héroe, era el otro. Era el que realmente, desde dentro del sistema, intentaba construir una sociedad mejor. Que quizá lo otro era necesario, indudablemente, pero yo sí tenía que elegía el otro camino. Y ese es el que elegimos en la serie.
Bueno, Rodolfo, yo me uno a las felicitaciones y a los agradecimientos también por este momento, ¿no? y este compartir. Y ha salido aquí el tema de la educación con la Maestra de la República que se presentó precisamente aquí en Villena en el ciclo del recuerdo hace 2 años. No pudimos tener a su directora, Pilar, alicantina, por cierto. Y mi pregunta va en la línea de por qué quizá la educación, que tan importante ha sido, sobre todo en este año que estamos celebrando también Rafael Altamira, alicantino, que fue un poco el precursor de la extensión universitaria, ¿no? La inscripción libre de enseñanza con Ginés de los Ríos, que también tiene una exposición maravillosa allí en Madrid, y que el año pasado también estuvimos de aniversario, y que además estudió también aquí en Alicante. ¿Por qué no ha estado más presente quizá en esa ficción, ¿no? Y sobre todo revalorizando todas las aportaciones que ha tenido a lo largo de esta época que tú estás mencionando? No sé, un ejemplo como... Yo soy muy afecto a la institución libre de enseñanza, que no ha perdido todavía modernidad y que a pesar de todo todavía estamos reproduciendo algunos modelos, sobre todo a nivel educativo. No sé, es cierto. Nosotros tocamos el mundo de la universidad en una temporada parcialmente, pero quizá han habido problemas de elección de temáticas. Las temáticas cada año se iban renovando, entonces teníamos que elegir temáticas que fueran... digamos, atractivas argumentalmente, que nos dieran juego, que nos permitieran conjugar el espacio comedia, el espacio drama, todos estos elementos. Y además hay otro problema, es un problema tonto, pero es importante. Y es que he dicho antes que esto se graba a toda pastilla. Es decir, cada capítulo que dura 40 minutos, pues se tiene que grabar en 5 horas, de promedio, 5 o 6 horas. Entonces los actores jóvenes son muy complicados. Entonces los directores se ponen muy nerviosos con los actores muy jóvenes. Primero porque la legislación plantea problemas a la hora de contratar. Segundo porque no siempre son buenos actores. Nosotros teníamos una niña o 2, gente joven, y tuvimos la suerte de que nos funcionaba muy bien, pero normalmente los directores ponen muchísimas pegas cuando no tienes un actor de 18 o 20 años que puede parecer que tenga 13, 14. Entonces, los actores de esas edades son difíciles. Eso no es una disculpa, pero también es una realidad de cómo se trabajan estas cosas. Si algún día podemos hacer una serie semanal, que son las que permiten hacer estas cosas. De hecho, la serie que te he citado antes, La Sonata del Silencio, hay personajes ya más jóvenes, pero aquí no se podía mucho. Si queréis alguna cosa más, y si no, pues nada, os agradezco muchísimo, de verdad, el haberme permitido hablar con vosotros y haber participado de este proyecto tan bonito. Muchas gracias.